Vamos a arrancar con un repaso muy rápido de lo que vimos la sesión anterior en Mateo. Nos enfocamos principalmente en los capítulos 1 y 2. Les voy a hacer un resumen súper rápido. Empezamos con Mateo 1, que nos hablaba de la genealogía de Jesús, donde nos decía que Jesús tiene un linaje de rey. Hablábamos que Mateo empieza con ese linaje desde Abraham, luego las generaciones de David, y luego llegaba hasta José, el esposo de María. Entonces, cuando usted sigue la genealogía de Jesús por el lado de José, que es la que nos habla Mateo, nos habla de que Jesús tiene un linaje de rey. Y hablábamos de que la genealogía de Mateo es diferente a la de Lucas, porque la de Lucas llega la genealogía por el lado de María, pero viene igual. O sea, es un linaje de rey, ya sea si usted lo estudia del lado de la mamá o del lado del papá, ¿no? En este caso, José como esposo de María. Y luego nos hablaba del nacimiento de Jesús en Mateo del 18 al 24, nos hablaba cómo María da a luz a Jesús. En el siguiente capítulo, Mateo 2, hablamos de la visita de los magos. Se los voy a leer muy rápido. Dice que cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Aquí es bien importante porque vemos estos magos que en otras traducciones son sabios. Venían sabios de varias partes del mundo que tenían claro la profecía de que el Mesías iba a venir, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que van con Herodes, que es el rey actual del lado de los romanos. Entonces dice: oye, ¿qué está pasando? Oyendo esto, nos dice la Biblia que el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes, o sea, imagino que él entró ahí como que en pánico y trae a todos sus asesores, en este caso, todos, dice, los principales sacerdotes, escribas, y les preguntó dónde debía nacer el Cristo. Entonces ellos le dicen: en Belén de Judea, porque así está escrito. Por el profeta dice: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador. Fíjense qué bonito, Jesús es nuestro guiador, que aparecerá a mi pueblo, que apacentará a mi pueblo Israel. Dice: entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente en tiempo de la aparición de la estrella, enviándolos a Belén, y dijo: id allá y averiguar con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, oído hablando al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, nos dice la palabra, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Al ver la estrella se regocijaron con grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose, dice que lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. O sea, ya no regresaron con Herodes a avisarle dónde estaba el niño, ¿verdad? Y de ahí ya no lo sabemos, que sigue una parte ahí de los versículos que se llama la matanza de los niños, que saben que Herodes lo que hace es que manda matar a los niños, y entonces hablamos que José, avisado en sueños, sale, exactamente, y sale y se va a Egipto. Exactamente. Entonces, ahí termina el capítulo, la parte 2 de Mateo. Eso como introducción y recordatorio de lo que vimos la clase pasada. Qué bueno que me recuerda, Charlie, porque la clase pasada les encargamos que leyeran Mateo. Les quiero preguntar, ¿alguien habrá leído el versículo completo de Mateo en la semana pasada? Porque les traigo premios a los que lo hayan leído por completo. ¿Alguien que esta semana se lleve el premio? Yo no voy a pasar porque no como chocolate. No hay premios. Bueno. Siguiente semana, ojalá que sean varios. Vamos a llevar el registro para al final también premiar al más aplicado. Es bien importante, miren, Mateo a una velocidad de lectura normal nos lleva como 2 horas. Entonces,
si descansan el domingo y no leen Biblia porque ya cumplieron en la iglesia, si le dedican 20 minutos diarios, en una semana pueden leer todo el libro, ¿no? Ahora vamos a pasar a Marcos, que es la clase del día de hoy. Marcos es un poco más corto, se estima más o menos que ustedes lo puedan estar terminando alrededor de 1 hora y media. Entonces, con 10, 15 minutos que le puedan dedicar diariamente, ustedes pueden terminar el libro. Les quiero decir nada más que en Mateo 3 empieza con la predicación de Juan Bautista. Entonces, lo que quiero ir haciendo, acuérdense que los 4 evangelios nos hablan de la vida y del nacimiento y la vida de Jesús. Lo que quiero ir haciendo es ligándolos desde las diferentes perspectivas, y cuando vayamos ahora, que ya vamos a arrancar con Marcos, vamos a ver que Marcos 1 directamente se va a la predicación de Juan Bautista, ¿no? Entonces, voy a ir hilándolos de esa manera, pero es bueno que ustedes puedan ir avanzando su estudio en casa para que puedan ir comprendiendo más la perspectiva de cada uno de los evangelistas. Y vamos, por favor, a Marcos 1:1. Y Marcos, pues entra con todo. Dice, principio del evangelio de Jesús, de Jesucristo, ¿qué? Hijo de Dios. Ya desde el primer versículo entra con todo, nos presenta, aquí es bien importante, porque nos presenta ya que el evangelio no comienza con una filosofía o un sistema moral, sino que el evangelio de Marcos comienza como Jesucristo, como la persona de Hijo de Dios. Establece desde el inicio que Jesús es el Hijo de Dios, y es esa afirmación central porque es la fe, es la base de toda la fe cristiana. Jesús como Hijo de Dios. Amén. Amén. Dice, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Acá le está hablando a Juan Bautista, por eso habla de que él preparará el camino delante de ti. Vemos cómo el Señor manda a alguien primero por delante, hablarte de él, hablarte de la palabra profética. Yo les pediría que hoy en esa misma línea sigamos, ¿no? Hoy yo acá enfrente de ti, hablándote del Mesías, hablándote del profeta. Dice, preparar el camino del Señor y enderezar sus sendas. Por eso para mí es muy importante enseñarte la palabra, porque es ese camino que estará preparado para que después tú puedas recibirlo y estar atento a sus señales. Nos habla en el versículo 4 que bautizaba Juan en el desierto, predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y quiero hacer una pausa, porque cuando dice Juan bautizaba en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento de perdón de pecados, nos enseña que el mensaje de Juan es claro. Vamos a ver que el mensaje de Juan, estoy hablando de Juan Bautista, es el arrepentimiento. El mensaje de Juan es el arrepentimiento. Nos dice, el bautismo no era solo un ritual, sino era un símbolo de cambio interior. Es por eso que es muy importante el bautismo. El perdón requiere reconocer el pecado y volvernos a Dios. Fíjense, a mí esto me volaba la cabeza porque el arrepentimiento, lo primero que requiere de ti es que reconozcas el pecado. Tienes que voltear a ver tu vida y reconocer el pecado. Porque muchos de nosotros a veces no lo reconocemos. Tenemos que tener esa visión clara de ese pecado al cual nosotros tenemos que ir en arrepentimiento. Si tú no tienes una visión clara de lo que es el pecado, tú no te vas a arrepentir. Porque entonces para ti va a ser más cómodo nunca llegar al arrepentimiento.
Y nunca llegar al arrepentimiento es una vida muy cómoda, ¿no? Entonces, Jesús primero tiene que llevarte a ese arrepentimiento, y para ese arrepentimiento primero tiene que haber una revelación de pecado, y entonces ahora sí el perdón que vamos a recibir requiere reconocer el pecado y volvernos a Dios. Ahora, eso me lleva a una pregunta. En ese mismo versículo nos dice que Juan bautizaba, y no sé si ustedes se preguntan desde cuándo existe el bautismo. ¿Desde cuándo existe el bautizo? ¿Y por qué? ¿Y para qué? Porque si Jesús todavía no se habla del bautismo de Jesús, ¿por qué Juan Bautista ya estaba bautizando? Y en la investigación que hice, a la conclusión que llegamos es que en tiempos del Antiguo Testamento, fíjense qué interesante, y del judaísmo en el siglo I, ya existían ritos de purificación con agua, llamados mikvot, que son baños rituales. Mikvot, baños rituales. También viene con lo del Padre y todo eso. Sí, viene ahí en un proceso que llevan los judíos cuando entran de su adolescencia a su adultez. Pero fíjense qué interesante. Los prosélitos, que eran extranjeros, que querían unirse al judaísmo, se sumergían en agua como símbolo de limpieza antes de integrarse al pueblo de Dios. Recordemos otra vez. Hasta este momento, todos de lo que nos habla la Biblia son judíos. Jesús es judío, vienen del linaje de María, de José, judíos, en un pueblo judío, totalmente inmersos en un ambiente judío. ¿Hasta ahí lo traemos claro? Vale, entonces, los judíos ya bautizaban. ¿A quiénes bautizaban? A los que se les conoce como prosélitos, extranjeros que querían unirse al judaísmo. Entonces, si tú querías unirte al judaísmo, pasabas por este proceso de limpieza, donde te sumergían en agua, y entonces estabas listo para unirte al pueblo de Dios, que es el pueblo judío. Entonces, vamos a quedarnos hasta ahí. En este punto ya hay el bautizo. ¿Y a quién está bautizando Juan Bautista? Está bautizando a judíos, que ya eran judíos ellos, ¿sí? O si alguien quería unirse, lo podía hacer. Pero principalmente la palabra nos habla que Juan estaba bautizando a judíos. Entonces, el sumergirse en el agua era un símbolo de limpieza antes de integrarse, pero también nos habla de que en algunos casos, por ejemplo, yo me ponía yo a reflexionar en este aspecto, o sea, cómo Juan invita a judíos que estaba claro que si tú te bautizabas era porque eras prosélito, que querías unirte al judaísmo. Y yo decía, ¿cómo había judíos que ya siendo judíos querían tener un mayor nivel a lo mejor de pureza, un mayor nivel de limpieza en sus almas? Entonces nos habla que Juan toma el simbolismo del baño a los extranjeros como símbolo, pero lo aplica no a los gentiles, sino a los propios judíos, declarando que todos necesitamos, y aquí me llama mucho la atención, todos necesitamos arrepentirnos. Todos necesitamos arrepentirnos. Su bautizo no era un rito legal, sino una señal pública de arrepentimiento en espera del Mesías. Entonces, el bautismo como práctica simbólica de purificación ya existía, pero Juan lo transforma en un acto profético de preparación espiritual para la venida de Cristo. Era un proceso de limpieza. Entonces, todo eso lo vemos ahí en Marcos 1:4. Ahora vamos a Marcos 1:5, por favor. Dice, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Cuando vemos de dónde venía la gente, son pueblos totalmente judíos.
Y yo decía, ¿cómo alguien que ya era judío se pudiera prestar? Y qué interesante, porque los bautismos eran al aire libre, porque era que como que todo el mundo se entere que yo quiero ser limpio, que yo que estoy buscando el arrepentimiento en mi vida. Entonces, nos habla de que Jesús, Juan en este caso, en este punto, atraía multitudes, la gente tenía hambre espiritual y la confesión pública de los pecados era una señal de humildad y deseo del cambio, ¿no? Aunque era un símbolo público de esta limpieza que estaban buscando. El Jordán también es bien interesante porque simboliza la transición y un nuevo comienzo, ¿no? Como cuando Israel cruzó hacia la tierra prometida, ¿se acuerdan de ese versículo? Entonces, cuando hay un mensaje genuino de Dios, qué importante es, las personas responden. Cuando hay un mensaje de Dios, la gente está lista para escuchar el mensaje y el pueblo responde, y el pueblo viene en este caso a Juan Bautista. Entonces la confesión nos prepara para el nuevo comienzo. Amén. Entonces hay que estar listos para un nuevo comienzo. Hay que estar preparados en el espíritu. Hay que estar listos para ese nuevo inicio que viene cuando tú conoces a Jesús. Amén. Entonces, ¿qué simboliza el agua en el bautismo? Lo veíamos un poquito atrás, es el paso hacia la libertad. Así como Israel cruzó el mar Rojo, dejando atrás Egipto, el creyente dejará atrás el dominio del pecado. Nos meteremos allá cuando vayamos al estudio del Antiguo Testamento, pero Egipto, acuérdense, lo platicábamos también en sesiones anteriores, cómo simboliza la opresión. Egipto simboliza la esclavitud. Egipto simboliza el sufrimiento a veces por el cual nosotros estamos pasando. A veces pasamos por días difíciles, días de pesar, días complicados. Todo eso simboliza Egipto. Y qué interesante, porque cuando Dios libera a Israel, los hace cruzar por el Mar Rojo, ¿no? Atraviesan este río, aunque sabemos que Él separa las aguas, Dios los lleva a cruzar el río, y es lo que simboliza el agua en el bautismo. No sea el agua que te salva por sí misma, pero es el símbolo visible de una realidad invisible, el corazón lavado y renovado por el Espíritu Santo. Amén. Vamos a Marcos 1:6. Dice, y estaba vestido de pelo de camello. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y comía langostas y miel silvestre. En este caso, nos enseña cómo la vestimenta y la dieta refleja mucha sencillez de parte de Juan Bautista y el desprendimiento del mundo. O sea, él, lo que podemos lograr acá es que él está desconectado de las necesidades típicas del mundo, el buen vestir, de poder, imagínense, yo creo que en aquellos tiempos, igual que ahora, el vestir es importante, ¿no? Como dicen, como te ven es como te tratan. Y él acá buscaba una sencillez absoluta. Y es importante, lo veremos en el Antiguo Testamento, que lo mismo era el profeta Elías. En 2 Reyes 1:8, que no lo vamos a ver ahora, pero nos habla cómo es esa sencillez del profeta Elías. Y demostrarnos que la autoridad que tenía Juan no provenía de su apariencia, sino de su mensaje y de su llamado. Seguimos con el siguiente versículo, Marcos 1:7. Dice, y predicaba diciendo, viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Y aquí hablamos cómo Juan reconoce su papel. Él no es el Mesías, solo es el mensajero. Aunque en este tiempo veíamos cómo ya a Juan se le juntaba gente que quería ser bautizada, pero él la tenía claro. Él solamente era el mensajero. Muestra la humildad y la reverencia ante la grandeza de Jesús. En el mundo antiguo, desatar la sandalia era tarea de esclavos. Juan se considera menos que eso frente a Cristo, porque nos dice, no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. A ese nivel
de humildad podemos ver el corazón de Juan, sirviendo a su pueblo, llevándolos al arrepentimiento, llevándolos al bautizo y teniendo claridad de que venía detrás de él alguien mayor. Dice Marcos 1:8, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Juan bautiza con agua, símbolo exterior, mas nos habla de que Jesús bautiza con el Espíritu Santo, que es un poder transformador interior. Es la promesa del nuevo pacto. Dios mora, nos habla de que mora en el corazón de su pueblo. Entonces, vemos aquí en el bautismo de Jesús, dice siguiente, vamos en el 8, vamos al 9, por favor. Nos dice que aconteció en aquellos días que vino Jesús de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, siguiente versículo, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y estos 3 versículos me encantan porque aquí se revela por primera vez, fíjense nada más, la identidad completa de Jesús. Se manifiesta aquí en estos versículos toda la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, aconteció, otra vez te regresa al 9, porfa, ¿no? Aconteció que en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán, en el río Jordán. Entonces aquí está, vemos a Jesús, dice, siguiente, y luego cuando subía el agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu Santo descendiendo ahí como paloma, como descendía sobre él. Y luego la voz de los cielos, que es la voz del Padre. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces, imagínense en esos momentos donde la Trinidad completa, ahí estaba en un solo lugar. Aquí se revela por primera vez. Jesús, bien interesante, porque Jesús no necesitaba ser bautizado, porque no tenía pecado. Hablamos que el bautismo es el arrepentimiento, y el arrepentimiento viene el pecado. ¿Y por qué Jesús se bautiza? Y esto me encanta. Dice, porque se identificó con los pecadores que vino a salvar. Y qué interesante, porque yo veo a Jesús un poco a la inversa. Jesús sumergiéndose en nosotros, en el pecado, para después salir limpio, ¿no? En 2 Corintios 5:21, que no la vamos a ver ahorita, pero nos dice en 2 Corintios, se nos explica que al que no conoce el pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él, ¿no? Entonces, es bien importante cómo Jesús busca ese bautizo, aún siendo limpio, aún no cometiendo pecado, aún no habiendo necesidad, pero simboliza lo que Jesús viene a hacer a la tierra, juntarse y reunirse con nosotros, que al rato lo vamos a ver, cómo era tan criticado por eso. Pero es bien bonito este versículo, y ahí podemos ver a toda la Trinidad. Y la enseñanza es, escuchamos la voz del Padre, que afirma públicamente la identidad de Jesús. Dice, tú eres mi Hijo. Habla de esa relación divina que tiene con él. Y luego le llama amado. Nos habla de una intimidad y un afecto. En ti tengo complacencia. Nos habla de esta aprobación de parte del Padre y el deleite en él. Entonces vemos aquí a la Trinidad, el Padre el que habla, el Hijo que obedece y el Espíritu que desciende. Amén. Y bueno, de aquí brincamos al versículo 12. En las Biblias, si tiene ahí su Biblia, del versículo 12 y 13 y en adelante le llama la tentación de Jesús. Me llama la atención porque dice, y luego el Espíritu le impulsó, ¿a dónde? Al desierto. Y ahí en el desierto, 40 días
Y estuvo ahí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Qué interesante, porque me llama a mí mucho la atención cómo después del bautismo de Jesús, él se va al desierto. Después de ser bautizado, se va al desierto y empieza el versículo otra vez, el 12, por favor. Es bien importante porque dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Sigamos ahí. La palabra impulsó viene de la raíz akbaleil, que implica empujar con fuerza. Es una acción decidida del Espíritu. ¿Qué quiere decir? Es como, voy a parafrasearlo, es como que lo aventó, lo dejó, lo impulsó, que es la palabra que usa en el desierto. Es decir, no fue algo repentino. El Espíritu de Dios lo presionó a ir al desierto. No fue Satanás quien lo llevó al desierto. Veamos qué simboliza típicamente el desierto en la Biblia. Significa soledad o silencio, es donde Dios habla al corazón, nos dice Oseas 2:14. También el desierto simboliza un lugar de pruebas y purificación, como Israel, que pasa 40 años en el desierto. Esos 40 años nos habla de un proceso de purificación del pueblo. Y el desierto también nos simboliza la separación del mundo para depender solo de Dios. Cuando tú eres lanzado al desierto, no tienes más en qué apoyarte. Solo dependes íntegramente de Dios. Entonces, cuando vemos este primer versículo y el Espíritu le impulsó al desierto, es importante ver que no es el enemigo, no es Satanás el que lo está llevando, sino es el Espíritu de Dios que te lleva a este desierto de purificación, de prueba. Entonces, es un momento profundamente simbólico y teológico. Sucede inmediatamente después del bautismo, lo que nos enseña que incluso cuando Dios nos aprueba y nos unge, como en este caso Jesús había sido aprobado y ungido, también permite pruebas que afirman nuestra fe y nuestro carácter. Entonces, vamos a llevarlo a tu vida. Lleva esta primero una necesidad de cambio. Nos dice que la gente buscaba a Juan porque había una hambre del Espíritu de Dios. Entra en ti esa hambre. Y tú estás listo o lista para ser bautizado. Viene el bautismo y para mí el bautismo, yo cuando acepté bautizarme de adulto por la iglesia cristiana, yo ya estaba listo para servir a Jesús, para seguir a Jesús. Yo ya tenía esa convicción. Y yo veo que no hay manera de que tú puedas llegar al bautizo si no llegas por una convicción interna y propia y decir, yo quiero un cambio en mi vida, yo quiero una renovación en mi vida, yo quiero dejar atrás algo en mi vida. Entonces, cuando llegas a ese punto, tomas la decisión del bautismo y ahí tú eres bautizado y eres limpiado en las aguas. Pero cuidado, porque parece que después de allí viene la prueba. ¿Cómo la prueba no es antes? ¿Cómo la prueba es después de? Y lo vemos aquí en los evangelios de Marcos. Después de eso viene la prueba. Y la prueba es Jesús empujado por el Espíritu de Dios. Y fíjense cómo la prueba también viene de parte de Dios. Antes yo les predicaba que dice la palabra de Dios que tu fe será probado con fuego, como se prueban las espadas o las joyas. Y esta semana estaba trabajando con una persona en la parte espiritual y yo le decía a él, ¿cómo se hace una espada? ¿Fuego?
y golpes. Lamentablemente, el Espíritu de Dios es como nos da forma. Para ser la persona que Dios quiere formar en ti, tiene que haber fuego y tiene que haber golpes, porque tienes que ser moldeado para poder servir al reino de Dios. Y no es, y al decirte yo la palabra golpes, implica dolor, implica que viene un dolor, implica que viene un sufrimiento, implica que viene llanto. Y es bien bonito, es decir, ¿cómo que es bien bonito, pastor? Sí, porque cada uno de nosotros hemos sido procesados en algo. Cada uno de nosotros hemos sufrido ciertas situaciones que nos han causado llanto, que nos han causado dolor, que nos han causado desesperación, que nos han dado ganas de tirar la toalla. Yo no sé por qué hayas pasado tú en tu vida. A lo mejor una separación, a lo mejor un divorcio de tus padres, a lo mejor un divorcio propio, a lo mejor la muerte de un familiar cercano, a lo mejor la muerte de un hijo, a lo mejor un cáncer. Esas cosas que han sido las más duras en tu vida son en las que Dios te ha dado forma. Esas enfermedades en las que has logrado salir adelante son en las que Dios te ha ido formando para después servir a su pueblo. Si viene aquí alguien con una necesidad espiritual y me dice, es un ejemplo, pastor, tengo un dolor muy fuerte porque acabo de perder a mi bebé, es un ejemplo. Ese es un área en mi vida que el Señor no me ha procesado. Yo no tengo autoridad sobre eso. ¿Qué palabra de aliento puedo yo darle a esa persona si yo no he pasado por ahí? ¿Sí me explico? Pero acá en la iglesia de pronto yo sé que hay alguien que pasó por esa situación. Es un ejemplo, sé que no es tu caso, pero hoy a lo mejor habla con Lidia porque Lidia pasó por una situación similar. Ale perdió una hermanita grande hace pocos años. Son situaciones muy difíciles y yo no tengo ni idea de qué es pasar por una situación. Y ha de haber sido, Ale, para ti, tu familia, tan doloroso, tan triste, pero es donde Dios a ustedes les da autoridad para hablar y ir a sanar el corazón de otros. Es donde Dios nos da ahí esa autoridad. Entonces, cuidado, porque cuando tú decides seguir a Cristo, ahí vendrá la prueba. Ahí vendrá la prueba. Y no es una prueba incorrecta, sino es una prueba que te va a validar. Porque cuando tú sales de esa prueba victorioso, tú sales con toda la autoridad del Espíritu de Dios para ir y ministrar a otros y servir a otros, ¿no? Hay cosas donde a ti te ha dado autoridad. Yo pasé por una crisis matrimonial muy fuerte al nivel de que me salí de mi casa, estuvimos al borde del divorcio. En eso Dios me ha dado autoridad, en eso Dios me ha dado alguna predicación, en eso Dios me ha dado consejo. He pasado por situaciones, crisis financieras espantosas, un nivel de endeudamiento terrible y Dios me sacó de ahí y son áreas donde Él me ha dado autoridad. Entonces, drogas, adicciones, es donde el Señor me ha procesado para darme autoridad. Entonces, es cuando tú, por eso dice la palabra de Dios, dice que su voluntad es agradable y perfecta. Y esas situaciones tan difíciles que viviste, como Dios en ese momento no lo entiendes, pero después es donde el Señor te da autoridad para ir y ministrar a otros. Amén. Entonces, fíjense todo lo que contiene y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Viene la prueba. Y ahí estuvo en el desierto 40 días, y más siguiendo, ¿verdad, Ron?
Estoy en el 12, vamos al 13. Y estuve en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con fieras y ángeles le servían. Entonces, uno, va a haber una tentación. La tentación, esa no viene de Dios, aquí lo entendemos, ¿verdad? Viene de Satanás. La tentación, ¿qué es Satanás? ¿Qué es la tentación? Lo que te va a alejar de Dios. La tentación siempre es algo que te va a alejar de Dios. La tentación es, ante esa situación que viviste mal, culpar a tu papá, culpar al profesor, culpar a alguien. ¿Sí me explico? Y luego no tomar responsabilidad. Porque siempre que tú culpas a alguien, dejas la responsabilidad. Y entonces, te lo voy a poner un ejemplo bien sencillo. Bien sencillo. Un ejemplo práctico para la vida, pero es que esas mismas reglas se aplican para todo. Por ejemplo, Jorgito. Jorge es muy bueno en matemáticas. Muy bueno en matemáticas. Pero el maestro, él le pone un examen y lo reprueba. Jorge tiene dos opciones. Ocupar al maestro, o voy a ponerlo con estas palabras, o llevar al arrepentimiento. Y arrepentirse porque no estudió, porque él se confió. Como es muy bueno, se confió. O ocupar al maestro porque el examen que les puso no venía lo que habían visto en el examen. Entonces, siempre que tú dejas la responsabilidad en manos de otros, también le dejas el poder. Si Jorge culpa al profe, él ya no va a estudiar más, porque va a creer que la culpa es del profesor. Pero si él se la cree y cree que es su responsabilidad completa, él va a estudiar más. ¿Y qué creen? Jorge a lo mejor ahorita no lo ve, pero los que estamos más maduros, sí. La clase de matemáticas se acaba y viene tu vida real. Viene la vida real. Y viene el cálculo de ese edificio que estás diseñando. Y ahí no importa si pasaste el examen o no lo pasaste y qué calificación saliste. Lo que importa es que no se te puede caer el edificio. ¿Sí me explico? Entonces, al haber tomado la responsabilidad de Jorge, él ya reprobó el examen, no pasa nada. Ese examen se acabó, y la materia se acabó, y la escuela se acabó, pero ahora sí viene la vida real. Y él debe haber tomado esa responsabilidad y él podido haber estudiado más en su vida adulta, cuando esté calculando ese edificio, pues el edificio no se va a caer. ¿Sí me explico? Entonces ¿cómo es la responsabilidad que nosotros tomamos en la vida y a que culpamos? Entonces, vemos cómo Satanás siempre nos va a querer sacar de la presencia de Dios. ¿Sí? En estos 40 días en el desierto, en estos 40 días del proceso, ¿quién quiere un proceso? Nadie. Nadie. ¿Quién quiere atravesar por un cáncer? Nadie. ¿Quién quiere atravesar por un ayuno de 3 días? Ya no digamos 40. Nadie. Cuando estás en medio de ese ayuno, te dan ganas de llorar y te quieres comer lo primero que se te ponga enfrente. ¿Sí me explico? Pero es ese proceso por el cual todos vivimos. Dice que estaba con fieras. Estuve leyendo sobre la simbología de las fieras. La verdad es que todo lo que leí nada me convenció. A la conclusión que llegué con el simbolismo de la palabra fieras es todo aquello a lo cual tú le temes. En ese proceso, ¿a quién le temes? Algunos le temerán a la deuda, algunos le temerán al desempleo, algunos le temerán a la enfermedad, algunos le temerán al conflicto. Es que a mí no me gusta meterme en conflicto con nadie. Algunos le temerán a perder el partido. Las fieras son esos miedos que son los que llevamos cada uno de nosotros. Entonces, de un lado tienes la tentación que viene de Satanás, del otro lado tienes las fieras que simbolizan tus miedos. ¿Qué miedos tienes? Y remata con esto que me encantó.
¿Y los ángeles qué? Le servían. Porque aún en medio de ese desierto, aún en medio de esas tentaciones, en medio de ese temor, y yo diría a lo mejor pánico a las fieras, tienes al Señor que envía a sus ángeles y te cuidan en todo momento. Amén. Y que no te va a desamparar por esa enfermedad, por esa crisis que estés pasando, por esas dudas que tú tengas, por esos miedos que tú tengas. Ahí tienes a ángeles del Señor que siempre estarán cuidando de ti, en lo espiritual y en lo natural. Yo te voy a pedir que ahí donde estás, hagas memoria de una situación difícil que pasaste. Y de pronto llegó alguien con una palabra correcta. De pronto llegó alguien con una donación. De pronto llegó alguien con una oración. De pronto llegó alguien con un pan. De pronto llegó alguien a ayudarte a cambiar la llanta en medio de la noche. El Señor siempre va a mandar a alguien en esas situaciones que para ti son las más difíciles. Amén. Amén. Y vemos toda esa enseñanza en el versículo 13. Vemos, nada más por comentarles, vemos que el 40, el número 40 en la Biblia es un proceso simbólico que muchas veces tiene que ver con esos procesos, ¿sí? Moisés ayunó 40 días en el Sinaí, Elías caminó 40 días hasta Horeb, Israel caminó 40 años en el desierto. Tiene que ver el número 40 con un proceso de purificación. Por eso ahorita sigue la cuarentena. Exactamente, es un proceso, exactamente, tiene mucho simbolismo el número 40, porque exactamente te permite, si tú traías alguna contaminación, alguna enfermedad, ese proceso de 40 días de purificación, como bien menciona Charlie. Ya pásale aquí adelante, por favor, ya se me cansa la garganta. Tentado por Satanás, no, muy bien. Tentado por Satanás, entonces, con las fieras y los ángeles que servían. Muy bien. Seguimos con el versículo, vamos al versículo, denme un segundo, por favor. Un segundo. Vamos a brincar, habla del encarcelamiento de Juan, vamos al versículo 16, por favor. Ya terminando este proceso de purificación, nos llama que, dice, Jesús llama a los 4 pescadores. Y en el versículo 16 dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Fíjense cómo después del proceso, parece que estamos listos para ir a llamar a otros. El proceso ya te autentificó, el proceso ya te purificó, ya te limpió y parece que ya estás. Gracias, Mayra. Y vemos cómo empieza el ministerio de Jesús. Para mí esto ya arranca con todo el ministerio de Jesús y empieza a llamar a lo que yo le conozco como el Dream Team, ¿no? O sea, empieza ya ahora sí a traerse esos hombres de Dios para apoyarlos. Siguiente versículo, el 26,
en los siguientes versículos que vamos a leer, se le conoce como el hombre que tenía un espíritu inmundo. Dice que entraron a Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Es importante saber que Jesús era un maestro. Al rato lo vamos a ver. Le decían Leví. Era un maestro judío. Entonces, a ti, un poquito como lo que pasa ahora, pues, si eres un pastor cristiano, a veces te invitan a predicar a otras iglesias. Estás validado, conoces la palabra y estás listo para enseñar a otras. Entonces vemos cómo Jesús era bien recibido en las sinagogas para enseñar del evangelio. ¿Sí? Entonces, eso es algo que vemos aquí. Y entraron en Capernaum en los días de reposo, entraron en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, ¿no? Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Siguiente versículo nos dice: pero Jesús le respondió diciendo: cállate y sal de él. Qué interesante, porque algo que vamos a aprender en estas semanas es, hay un versículo que me gusta mucho, que yo lo descubrí ya entrado en la palabra, dice que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿Por qué? Porque tú eres un pecador y Dios te ama como eres, pero aborrece tu pecado, dice la palabra, ¿no? Y vemos cómo en este versículo, ¿a quién le habla Jesús? ¿Al hombre? Parece que le habla al pecado, parece que le habla al espíritu, le dice: sal de él. Y ese es todo espíritu que te quiera separar de Dios. Es ese espíritu contrario, porque yo cuando estaba estudiando esto, yo decía, si te puedes regresar al 23, Rodrigo, por favor. Dice: pero había un hombre con un espíritu inmundo. Yo les pregunto, ¿se habrán acabado esos hombres o seguirán? Yo creo que siguen, ¿verdad? Y pueden estar acá, pero no es la persona, es el espíritu. Es el espíritu. Seguimos, Rodrigo, el 25, pero Jesús le respondió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, siguiente, sacudiéndose con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué? Porque la predicación judía hasta estos tiempos es muy teórica. Es como lo que estamos viendo hoy. Es teoría. ¿Quién ha venido a casa de oración acá? Los lunes. El que no haya venido, venga. ¿Por qué? Porque ahí ya pasamos a la práctica. Quiero dar el testimonio muy brevemente. Un hombre que vino el lunes, traía ahí unas broncas y todo este rollo, y estaba yo ahí orando por él. Es la primera vez que venía. Es más, no viene los lunes, pero me dijo: no, ya voy a venir en casa de oración porque el domingo se le complica por su trabajo. Pero no había venido y estaba ahí y yo oro por él. Y al otro día me mandó un WhatsApp y me dice: oye, qué bárbaro con la oración que me diste de 1 o 2 minutos. Dice: dormí como nunca, dormí como bebé de 10 a 6 de la mañana, creo que me dijo. Me dijo: ya tengo que seguir yendo. ¿Por qué? Porque ahí es cuando le damos autorización al Espíritu de Dios, que saque tu espíritu que no te deja descansar, que no te deja dormir, que te tiene volteado el ánimo, volteado el espíritu. Y eso es lo que hacemos. Entonces, pero esto no se veía en estos tiempos. Entonces decían ellos:
¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Sí van ahí? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió la fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Entonces, yo siempre les digo que la enseñanza de Jesús, venimos de siglos de enseñanza teológica del Antiguo Testamento, de los primeros 5 libros y los profetas, todos lo conocían muy bien. Venimos de esa enseñanza. Pero ¿qué pasa? Y ese es el ministerio de esta iglesia. Venían de una enseñanza que no te cambia, que te sirve para acá. Soy bien picudo, sé mucho, y esos son los fariseos, estudiosos de la palabra, pero que no te cambia. Lo que viene a enseñar Jesús, y yo mucho creo que eso es lo que viene, porque viene a meter, o sea, Dios llega y lo mete directo a las sinagogas. Viene a enseñar a los fariseos una fe que cambia, una fe que te renueva, una fe que te dice, no es posible que tú sigas mañana como eras ayer, que viene a cambiarte, que viene a transformarte. Eso es Jesús. Si no hay un cambio en ti, es porque no has recibido a Jesús en tu vida y en tu corazón. Yo no lo entendía cuando yo no estaba en esta fe. Decían, es que cuando yo llegué a los pies de Cristo, yo no sabía qué era eso. Cuando yo conocí a Cristo, yo no entendía. Yo pensé que lo conocía. Siempre se los prometo, yo siempre pensé que lo conocía. Pero vamos a ver en estas semanas, en estos versículos, que cuando tú los conoces hay un cambio, hay una transformación. Y no hay manera de que tú seas igual cuando conoces a Cristo. No hay manera, cambia por completo tu vida. Siguiente versículo 29, por favor. Jesús sana a la suegra de Pedro. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón. Simón, ¿saben? ¿Se acuerdan quién era? Pedro. Simón se llamaba Simón. Pero Pedro, Jesús le pone Pedro. Pedro significa dureza, piedra, rígido. Luego lo vamos a ver porque este tema me encanta. Jesús sabe cuál es tu debilidad. Las matemáticas. Y él lo llama como lo que no es, pero va a ser. Muy bueno en matemáticas. El mejor en matemáticas. Y vamos a ver durante toda la palabra que cuando Jesús le llama a Simón por Simón, es cuando le está hablando en la carne, cuando es débil, cuando tiene dudas, cuando le falta la fe. ¿A quién de ustedes a veces le falta fe? ¿A quién de ustedes a veces tienen dudas? Bueno, ahí están en Simón, en la carne, en lo que eres. Pero vamos a ver la palabra cuando le diga a Pedro, es que no le está hablando al hombre que duda. ¿Me explico? Le está hablando al hombre de fe inquebrantable, que es dura como la piedra. Y ustedes cuando estudien Biblia, cuando estudien palabra, cuando vean que le diga a Simón, siempre se refiere a cuando está en su debilidad. Y Pedro cuando está metidísimo en la fe y en el espíritu. Entonces vinieron a casa de Simón, es decir, Pedro, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. ¿Sí? Entonces digo, nomás para que sepan que Pedro estaba casado. Y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Vemos cómo, pongan atención en esto porque se van a dar cuenta que uno de los grandes ministerios de Jesús es la sanidad. Jesús viene a traer sanidad a su pueblo y viene a traer salvación. Pero tú no puedes entender a Jesús como esas dos partes, sanidad y salvación. Siempre lo vas a ver haciendo eso, una y otra vez. Siguiente, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron, ¿a quiénes? Fíjate nada más.
y a los endemoniados y a toda criatura, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios, y no dejaban de hablar a los demonios porque le conocían. No dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Fíjense qué interesante. El demonio conoce bien a Jesús. El demonio conoce perfectamente a Jesús. Por eso, aguas. Cuando alguien te hable de Jesús, no necesariamente quiere decir que es un nombre de Dios. Porque alguien te puede hablar de Jesús perfectamente bien porque le conoce. Pero el que le conozca no quiere decir que son hijos. ¿Sí? Luego ya más adelante lo veremos en la palabra, pero dice muy fácil, dice, por sus frutos le conoceréis. Le conoceréis. Para ir cerrando, dice, Jesús sanó un leproso. En el 40. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Qué interesante, porque aquí hay mucho contenido. El leproso se aislaba, porque, a ver, acá mi papá, si no me deja mentir, el leproso es una enfermedad que se ve en la piel y que se contagia por la piel. ¿Se contagia por la piel o no? Y los aislaban. Entonces no se podían acercar a la ciudad. Los leprosos vivían afuera de la ciudad. Y qué interesante, porque dice que vino a él el leproso. O sea, el leproso se sentía rechazado. Era rechazado. Pero en cambio, cuando le buscas, él te pone en tu corazón que te puedas acercar a él. No importa lo contaminado que estés. Él te llama para que tú te acerques. Y a mí me encanta porque esto lo usamos mucho cuando damos clases de oración. Hay gente que viene conmigo y me dice, pastor, es que no sé cómo orar, quiero aprender a orar. Un tip que a mí me gusta mucho es, tú puedes, si quieres, le dice él, si quieres puedes limpiarme. Y siguiente, Rodrigo, dice, Jesús teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Amén. Entonces, ¿qué podemos hacer en oración? Mira, tú el problema que tengas, dile, Señor, si quieres, sáname. Yo estoy listo para que tú hagas tu voluntad en mí, porque algo que vas a aprender es que Dios y Jesús son unos caballeros. Tú tienes que darles entrada. Él no va a llegar a forzar. Señor, si tú quieres que yo sea sano, si tú quieres que yo sea libre de deudas, si tú quieres que yo prospere, hazlo en mí, Señor. Yo estoy listo. Yo estoy listo. Y luego le dice Jesús, ten misericordia, y eso también es válido usarlo en una oración. Señor, si tú quieres que yo sea libre de deudas, ten misericordia de mí. Sácame estas deudas, mete mano. Hablamos como él manda a esos ángeles. Entonces dice, y así que hubo hablado al instante, ¿la lepra qué? ¿La lepra qué? Dice en el 42. Se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, mira, no hagas a nadie, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrécele por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que Jesús ya no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él, ¿de dónde? De todas partes. Fíjate qué interesante lo que Jesús le pide. Jesús le pide que no hable de él. Y la pregunta es, ¿por qué pide que no lo haga? A esto se le conoce en teología como el secreto mesiánico. Jesús varias veces ordena silencio después de un milagro.
¿Cuáles son las razones? Evitar malentendidos sobre su identidad. Muchos esperaban un Mesías político militar. ¿Se acuerdan lo que hablamos la vez pasada? Jesús no quería que su misión se interpretara de manera errónea antes de tiempo. No era el tiempo. No, él no quería que esto todo se diera a conocer. Ya vamos a ver después cómo viene el tema de su muerte, pero él sabía que no era el tiempo. Y luego, otra razón es no adelantarse al plan del Padre. Jesús tenía un tiempo preciso para revelarse plenamente. En este momento no lo era. Un entusiasmo popular descontrolado podía obstaculizar su ministerio si la gente se empezaba a levantar y provocar conflictos prematuros. Y tercero, un enfoque en el mensaje, no en el milagro. Jesús quería que las personas buscaran al Salvador, no al sanador. Amén. Amén. El silencio ayuda a mantener la atención en el propósito espiritual del milagro, la fe, el perdón y el reino. Y luego habla de que Jesús se quedaba afuera y ya no podía entrar en la ciudad. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué Jesús ya no podía entrar? La razón era porque se divulgaban los milagros ampliamente y lo que generó era una ola de gente que buscaba a Jesús por curiosidad, algunos, y otros por interés de milagros. Esto hacía imposible que Jesús se moviera libremente o que enseñara sin interrupciones. Ahorita el ministerio de Jesús es enseñar, por eso se retiraba a lugares solitarios. Y fíjense, aquí hay algo bien bonito. El leproso sanado, ¿qué pasaba con el leproso sanado? Podía volver a la ciudad. Y Jesús debía quedarse afuera. Fíjense nada más, o sea, es una imagen de intercambio redentor. ¿Por qué Jesús va a la cruz como pecador? Y tú eres libre de pecado. Él paga el precio y Él toma tu lugar. Y vemos cómo el leproso podía regresar a la ciudad donde antes no era aceptado, pero después de conocer a Jesús fue sano y limpio y ahora podía regresar a la ciudad y Jesús no lo podía hacer. Es ese intercambio redentor que nos da Jesús. Y ahí donde están,